En todo grupo o congregación cristiana siempre hay diferentes momentos para cada uno de los que conforman esa familia de Dios. Hay algunos que están bien altos en el espíritu y están trabajando activamente, por lo menos orando por sus hermanos, por la congregación. Otros se encuentran en zonas bajas y muchos de ellos sienten vergüenza de confesar que necesitan un avivamiento. Es el tema que vamos a ver hoy, reavivando la llama de tu vida cristiana. Dice la palabra en Habacuc, capítulo 3, versículo 2. Oh Yahvé, he oído tu palabra y temí. Oh Yahvé, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Esa es nuestra oración hoy. Oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. La obra del Señor no necesariamente va bien cuando está aumentando en número, porque los números no indican nada. Es la calidad del corazón de cada uno de los miembros de la familia de Dios lo que realmente establece una iglesia viva. Cuando nos encontramos desmotivados en nuestra vida espiritual, no estamos solos, porque viendo la palabra de Dios, descubrimos que incluso grandes hombres y mujeres de la Biblia experimentaron temporadas de sequedad, y en estos 2000 años de historia cristiana ha ocurrido lo mismo. Esos momentos de sequedad tienen un sentido, y es avisarnos de algo que está ocurriendo. Pero podemos redescubrir el gozo y la pasión de caminar con el Señor Jesucristo cuando empezamos a descubrir en primer lugar el problema. Por eso el primer punto que vamos a tratar es el reconocimiento del problema, para después, en segundo lugar, analizar las causas, descubrirlas y iniciar entonces la búsqueda del tratamiento, volviendo a la sencillez, renovando la mente, buscando apoyo y esperando en Dios. Son 7 puntos que vamos a mirar uno por uno, basados todos en la palabra de Dios. El primero, reconociendo el momento difícil que estamos viviendo, la sequedad espiritual, o que están viviendo algunos. En el Salmo 42, versículos 1 y 2 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Este pasaje se puede usar en 2 sentidos diferentes. En el primero, de hecho así lo hemos predicado en algunas ocasiones aquí, este es el llamado profundo de un corazón sediento de Dios porque está apasionado por Él. Está buscando más de Dios a pesar de que está caminando bien con Dios, a pesar de que tiene llenura espiritual, tiene todavía más. Ese no es el caso hoy. Hoy vamos a considerar entonces la otra forma de interpretar el pasaje. Aquí el salmista hoy reconoce la sensación de sequedad espiritual, lo opuesto de lo que dijimos al principio. Porque el primer paso hacia la renovación de la vida espiritual, el avivamiento, es reconocer sinceramente, honestamente, el estado espiritual en el cual estoy, sin juzgarme a mí mismo. Ese ha sido un camino en la madurez, el entender que todos tenemos una parte espiritual
que busca a Dios y hace lo posible por acercarse y obedecerlo, pero que tenemos una parte carnal que no quiere buscar a Dios, que tampoco puede y que hace lo posible por saciarse más bien de mundo. He dicho que cuando el creyente reconoce esas dos naturalezas pugnando la una contra la otra y entendiendo que la que esté mejor alimentada, más fortalecida, esa es la que va a ganar el momento del día. Pero que esto es una vigilancia continua, porque yo puedo estar en el espíritu hoy y sin darme cuenta, mañana cometí algún desliz, algún descuido y empiezo a descender en la carne, en la naturaleza pecaminosa. Como entiendo que hay dos naturalezas luchando, la que yo traía del mundo y la que el Señor me dio en el nuevo nacimiento, entonces ya no tengo por qué juzgarme a mí mismo como el pecador duro, sin arrepentimiento, sino entender que esa es mi batalla de todos los días. Y por eso, entonces, cuando puedo reconocer que hay una parte mía que me jala hacia abajo, también puedo reconocer que quizás hoy es un día en el cual esté en una sequedad espiritual. Sin juzgarme, voy a mirarlo. Entonces me puedo hacer unas preguntas. ¿Cuáles son las señales de desmotivación que he notado últimamente en mi vida espiritual? ¿He sentido indiferencia? Es decir, alguien me ofrece un tema de la palabra de Dios, una ministración, un libro o una palabra que está en la escritura y yo más bien respondo con una especie de bostezo espiritual, indiferencia o pereza. Le estoy dando largas a mi compromiso con el Señor cada día, o estoy evitándolo y sin darme cuenta de esa evitación y esa pereza me conducen a una serie de disculpas. Señor, estaba muy ocupado. Señor, no he tenido tiempo para ti. Ha habido retrasos sucesivos en lo que me corresponde hacer hacia Dios. Mi oración se ha postergado. La lectura de la palabra también se ha dejado para después. Y ese después parece que no llegó. Y pasó el día y no leí y no oré. Y cuando me doy cuenta ya no es un día, sino son varios. Y entonces después me pregunto, ¿y por qué me siento como alejado de Dios? ¿Por qué siento que Dios se ha alejado de mí? Entonces otra pregunta, ¿cuándo fue la última vez que sentí verdadera pasión en mi relación con Dios? ¿Cuándo fue esa vez que estaba en la congregación y la alabanza me traspasó? La alabanza me tocó lo más profundo de la fibra interior. Quizás hasta lloré. Sentí la presencia viva de Dios, sentí el fuego. ¿Cuánto hace eso? ¿Quiero volver a sentirlo? Pero para eso tengo que hacerme una última pregunta. ¿Realmente estoy dispuesto a ser completamente honesto con Dios sobre cómo me siento? Hermanos, no es un secreto que yo he dicho aquí, que es un requisito indispensable para el crecimiento espiritual. Es la sinceridad, la transparencia, la integridad. Si yo estoy con disculpas, si estoy con mentiras, si no estoy abriendo mi corazón completamente, si estoy guardando porciones de mi ser para que Dios no las toque, no puedo crecer espiritualmente. No va a ser suficiente ninguna cosa que yo haga. No importa cuánto ore o cuánto estudie la palabra o cuánto diga que estoy buscando de Dios. Si no he aprendido a ser sincero primeramente con Dios y después conmigo mismo,
pues tampoco voy a ser sincero con los demás. En esos casos yo puedo entonces hablar con Dios y decirle, quizá, Señor, así como el salmista dice, yo anhelo sentirme cercano a ti nuevamente. Señor, yo reconozco mi sequedad y te pido que escuches mi clamor buscándote. Anímame a ser honesto contigo sobre toda condición espiritual mía, Señor. Lo que tu Espíritu Santo me muestre, que yo lo llame por su nombre, que no lo disimule, que no lo tape. Entonces, una vez reconocido el estado de sequedad espiritual, paso al segundo punto, que es examinar las causas de esa desmotivación. En la Primera de Reyes, capítulo 19, está el conocido pasaje de Elías, del versículo 3 al 8, pero vamos a leer solamente unas porciones. Estamos hablando de Elías. Dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Esto fue a raíz de que Jezabel amenazó con matarlo a él. Y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse, dijo, basta ya, oh Señor, quítame la vida. Aquí estaba en un derrotismo completo. Y finalmente dice, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Dormido de cansancio, de estrés, sí, pero también de desmotivación, porque el Señor tuvo que venir a alimentarlo. Tuvo que venir a exhortarlo y decirle, levántate y ve a donde yo te mando. Pero lo que nos interesa aquí es que incluso Elías, después de esa gran victoria ante los falsos profetas, allá en el Monte Carmelo, cayó en derrotismo y en desánimo. A veces la desmotivación espiritual puede tener causas físicas, alguna enfermedad, algún trastorno, pero muchas veces son causas emocionales, agotamiento, estrés, dificultades personales, cotidianas del mundo, pero también espirituales. Por eso, batallas espirituales que estemos librando y no sabemos cómo. Satanás nos está agobiando con una cantidad de problemas, de obstáculos, de dudas, y eso nos lleva entonces al derrotismo de Elías, pero también incluso a expectativas poco realistas. Por ejemplo, que Dios tiene que venir a librarnos inmediatamente de todos estos ataques. Sí, Dios lo hace, pero en su tiempo, cuando a Él le parece que es justo, que es oportuno. Entonces, si se demora el socorro, yo no debo pensar que Dios no me está oyendo y no me está abandonando, porque se convierte en una expectativa irreal. Aquí me vuelvo a hacer otras preguntas. ¿Qué factores externos podrían estar motivando esta falta de fuerza espiritual? El estrés, el cansancio, los problemas personales. ¿Cuáles? Es muy bueno que logre identificarlos por su nombre y decir, lo que me pasa es esto y esto y esto. Porque también tengo que preguntarle al Señor, he estado intentando mantener un estado imposible de espiritualidad perfecta. Quiere decir que mis hermanos me están mirando y entonces a mí me da vergüenza decir que estoy bajo en el espíritu. Y para que eso no sea evidente, entonces tomo el papel de orar más, de estudiar más, de parecer más apartado para Dios, cuando en realidad estoy caminando en la carne. Esto no es raro, esto ocurre con frecuencia. Nos obligamos a nosotros mismos a una espiritualidad perfecta, entre comillas, porque ese estado no existe aquí en la tierra hasta que el Señor venga ¿a qué? A glorificarnos. La espiritualidad perfecta, la santidad perfecta, existe en la vida eterna,
cuando el Señor tome el control completo de la criatura, renovándolo y llevándolo a esa glorificación, a esa transformación que falta. Por otro lado, también me puedo preguntar, ¿será que mi desmotivación se deba a que no estoy atendiendo adecuadamente mis necesidades físicas y emocionales? Por ejemplo, descanso. Por ejemplo, cuando hay exceso de trabajo, buscar un tiempo de relax. Por ejemplo, un tiempo de familia. Entonces nuevamente me puedo dirigir al Señor y decirle, ayúdame a identificar las causas reales de mi desánimo y a buscar un equilibrio en todas las áreas de mi vida. Yo no puedo ser solamente espiritual, todavía no, insisto, solo hasta después de la glorificación. Pero hay cosas terrenales que yo debo atender, no las puedo descuidar por ir 5 o 6 días a la semana a la congregación. Descuido mi familia. Conocimos casos de líderes que terminaron perdiendo su matrimonio porque se había tomado una dimensión equivocada del servicio a Dios. Entonces el servicio a Dios era lo único que ocupaba esa vida y la familia había pasado prácticamente al último rincón. Eso no es así, tiene que estar equilibrado. Bueno, entonces, ya reconocí mi sequedad espiritual, ya hice un diagnóstico de lo que me está pasando, ahora tengo que empezar a tomar medidas. Volviendo a lo fundamental, Apocalipsis 2, 4 al 5 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. A veces perdemos motivación porque nos hemos alejado de la sencillez de nuestra relación inicial con Cristo. Recuerda esos momentos cuando empezaste en el caminar con el Señor. Ahora quizás la religiosidad, las actividades en la iglesia, las obligaciones han venido reemplazando gradualmente el amor genuino. Y también porque ahora estoy más preocupado por otras cosas que no son Dios en primer lugar. Entonces me pregunto, ¿recuerdo en realidad cómo era mi relación con Dios cuando estaba viva y fresca? Quizás esos primeros momentos después de convertirme al Señor, o quizás pasado unos meses cuando ya había empezado a entender el caminar cristiano y ya conocía un poco de la Escritura, o quizás varios años después cuando pude caminar finalmente en el Espíritu durante un tiempo prolongado y el pecado incluso se alejó de mi vida, pero eso hoy se ha perdido. ¿Puedo recordarlo? ¿Quiero volver a eso? ¿Qué prácticas espirituales me conectaban más profundamente con Dios en el pasado? La alabanza, la oración, el hablar con Dios, el leer su palabra, buscar simplemente su presencia. ¿Cuándo me sentía yo más conectado con Dios? Otra vez, de nuevo, ¿quiero regresar a ese estado? Entonces, hablo con Dios y le digo, Señor, quiero volver a mi primer amor. Perdóname por las veces que he dejado que las rutinas religiosas, los rituales, reemplacen mi relación contigo. Ayúdame a recordar el gozo de tu salvación, el gozo de conocerte. Y ayúdame a recuperar esa simplicidad de amarte, sin tantos compliques ni tantas teologías. El cuarto paso es que ya comprendiendo que debo simplificar mi vida espiritual, entonces ahora tengo que renovar mi mente. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino
transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ustedes saben, hermanos, que nuestros pensamientos, nuestros puntos de vista tienen un impacto en nuestra vida espiritual. No debiera ser así. La palabra debiera ser la que marcara la vida espiritual, pero como nos acercamos con tantos prejuicios, con tantos pensamientos preconcebidos y con tantas cosas que todavía no han sido limpiadas, entonces la desmotivación puede comenzar en nuestra mente a partir de esos pensamientos distorsionados sobre Dios, sobre nosotros mismos y sobre la vida cristiana. Preguntas que me tendría que hacer. ¿Qué pensamientos negativos o distorsionados tengo sobre mi vida espiritual? Es que yo no soy capaz como lo es el pastor. Es que yo soy el último en llegar a esta iglesia. Todos los demás llevan varios años, yo llevo apenas 2 meses. Y eso va en contra mía. Eso es un pensamiento negativo. Para el Señor no es válido. ¿Qué estoy dejando que mi mente sea nutrida por contenido que fortalece o debilita mi fe? Estoy buscando las cosas del cielo, las cosas de arriba, las cosas espirituales, para que mi fe sea cada vez más fuerte, o estoy buscando cosas del mundo sin darme cuenta y dándome cuenta. Todavía estoy muy anclado en ciertos distractores, cuadraditos de pantalla azul, que me nutren más hacia abajo, porque mi crecimiento espiritual está estancado. Pero entonces, ¿qué verdades de las Escrituras necesito meditar para renovar mi visión de lo que es la vida en el Espíritu, de lo que es el avivamiento con el Señor, de lo que es una relación cálida, cercana, afectuosa? Una vez más, Señor, entonces ayúdame a transformar mi mente para que se alinee con tu verdad y sácame esos pensamientos negativos que han estado entrando por los distractores y han estado alimentando la desmotivación. Y permite, Señor, que mi mente sea llenada con tu palabra, que es lo que me levanta en el espíritu. En quinto lugar, encontramos la necesidad de la congregación, de la comunidad. Hebreos 10, 24 al 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Dios nos diseñó como seres de comunidad, de compañía. No nos diseñó aislados. Por ahí se habla en las iglesias del llanero solitario. El que cree que solo con leer la palabra y orar tiene una vida cristiana perfecta. Es que yo tengo mi relación con Dios, como a Él le parece. Y entonces no oye nada que tenga que ver con respecto a esto que dice Hebreos 10:24. Congregarnos es vital para nuestra salud espiritual. No solamente se trata de algo que hacen los cristianos, no solamente se trata de algo que es incómodo porque es que en la congregación no me gustan las cosas que hacen allá, sino se trata de entender que la congregación es un cuerpo vivo y que cada miembro contribuye a su crecimiento, que yo soy tan vital como lo es el hermano que está a mi derecha y a mi izquierda, el que es más antiguo y el que es más recién llegado. Todos somos importantísimos para Dios, porque el aislamiento puede profundizar nuestra desmotivación espiritual, pero por el contrario, la reunión en comunidad
auténtica, sí, claro, puede reavivarnos. Hay cosas que yo no voy a sentir en mi vida personal con el Señor cuando estoy en la congregación, y hay cosas que yo no voy a sentir en la congregación cuando estoy en mi vida personal con el Señor. Ambas cosas tienen que ir de la mano, son dos, no es una sola. Mi reunión personal e íntima con el Señor en mi casa o en el sitio que yo tenga escogido, y mi reunión con los hermanos para crecer. Por ejemplo, ustedes me están ayudando a crecer, hermanos. Cuando yo oigo algún comentario, cuando oigo a alguien que ora, cuando alguien hace una pregunta, todo eso me nutre y me da una visión de la obra que el Señor me ha puesto a hacer. Yo no podría pararme a predicarle al viento, no estaría haciendo nada, por lo menos hacia afuera. Puede que a mí me alimente un poco, pero me está faltando la reunión con la congregación. De hecho, como ministro de Dios tengo que confesarlo públicamente, lo poco que haya crecido para el Señor se debe al trabajo que le he dado a la familia de Dios, porque si yo hubiera estado solo, no me habría exigido tanto en estudio y en desarrollo de sermones y predicaciones, que al primero que alimentan es a mí mismo. La razón de eso es la congregación. Entonces, me pregunto, ¿me he estado aislando de la comunidad cristiana durante mi desmotivación? ¿Tengo personas de confianza en la congregación con quienes pueda compartir mis conflictos, mi lucha espiritual? Honestamente, hay personas de confianza, insisto. Seguro que alguno dirá, no, es que yo no he encontrado a nadie. Entonces yo le digo, hermano, abra más los ojos, ore y pídele al Señor que le muestre, porque seguro al menos va a haber una persona con la cual usted pueda hablar, al menos una, en su congregación. Lo que pasa es que a veces cerramos los ojos y queremos justificar ciertas actitudes que no son del todo correctas, y entonces argumentamos una cantidad de cosas. Y una pregunta importante es, ¿cómo puedo involucrarme más con mi comunidad de fe? Pero, pastor, es que los ministerios que ofrecen en esa iglesia no son para mí, yo no encuentro dónde. Bueno, hermano, y usted se ha propuesto por lo menos reunirse 5 o 10 minutos antes del culto o después del culto con 2 o 3 personas de confianza y hablar con ellas de estos aspectos. Le garantizo que hasta el más recién llegado, hasta el más poco conocedor de la palabra, va a ser usado por Dios para hablarle algo importante a su vida espiritual. Entonces, Señor, gracias por la familia que me has dado. Perdóname por las veces que me he apartado de ella. Y dame el valor para ser sensible a los demás. Y humildad también para recibir apoyo y ánimo. Relacionado con este quinto punto está el sexto, que es encontrando gozo en el servicio. Juan 13, 14 al 17. Pues si yo, Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Aquí el Señor nos está dando un ejemplo de humildad. Lavar los pies es una ceremonia muy bonita que yo vi una vez en una reunión de iglesia, pero no se refiere necesaria y obligatoriamente al aspecto físico literal, que se sienten 12 personas y ir con un platón y una toalla a lavarle los pies. Sí, se puede hacer, muy bonito, pero literalmente
nos mostraría eso y espiritualmente otra cosa, que lavar los pies significa lavar el camino del hermano, ayudarle a limpiarse de la contaminación del mundo. Entonces, cuando hablamos de hermano a hermano, con respeto, con tolerancia, con humildad, nos estamos lavando los pies los unos a los otros porque nos estamos ministrando mutuamente. Ustedes no saben, por ejemplo, la cantidad de veces que un pasaje que yo haya predicado, se lo oigo a otra persona con otra visión totalmente nueva y digo yo, no se imaginan la administración tan tremenda que me produce esa nueva visión de una palabra que yo ya he predicado. Hasta el más pequeño de los hijos del Señor es instrumento de su bendición. Entonces, me he vuelto demasiado introspectivo, hacia adentro, y egoísta en mi desmotivación. ¿Me estoy mirando solamente a mí mismo? ¿Estoy mirando solo mis problemas? ¿O qué oportunidad tengo de servir a alguien esta semana, por ejemplo? Salirme de mí y mirar hacia afuera, las necesidades de otro. Porque paradójicamente a veces recuperamos nuestra motivación cuando dejamos de enfocarnos tanto en nuestros propios sentimientos y comenzamos a servir a otros. Jesús nos enseñó que hay una bendición especial en el servicio, una bendición para el que sirve y una bendición para el que es servido. Le puedo decir al Señor, gracias Señor porque tú viniste a servir y no a ser servido, para enseñarme a mí. Líbrame de mis preocupaciones excesivas por mis propios sentimientos espirituales y muéstrame más bien hacia afuera dónde puedo servir, dónde puedo experimentar el gozo de servir, el gozo que viene por el dar. Y por último, séptimo punto, esperar pacientemente. Isaías 40:31. Pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La renovación espiritual raramente ocurre de la noche a la mañana. A veces solamente necesitamos esperar en Dios con fe, con paciencia, confiando en que Él cumplirá su promesa de renovar nuestras fuerzas. Estoy dispuesto a confiar en Dios, incluso cuando no sienta que mi motivación ya reapareció. ¿Recuerdan las señales de desconfianza? Allí nos quedó claro una cosa, y es que la desconfianza muchas veces se manifiesta en cosas muy pequeñas, muy sutiles. Entonces tengo que luchar por confiar más en Dios en todo aspecto. ¿Qué significa para mí esperar en el Señor de manera práctica? No sé, para mí de pronto significaría tener un entendimiento de lo que es su tiempo, diferente a mi tiempo. Tener un entendimiento de que todo obra para bien. Entonces en el momento de espera, el Señor me está bendiciendo. No es que no esté pasando nada, están llegando bendiciones sutiles, como un soplo, pero están llegando en el esperar en Dios. Y puedo identificar momentos de mi pasado, cuando Dios vino y me trajo fuerzas nuevas, después de un tiempo de espera. ¿Me puedo acordar de algún momento? Con toda seguridad que sí, si mi vida cristiana ya lleva varios años. Entonces, podría decirle al Señor, ayúdame a esperar en ti con paciencia, con esperanza. Cuando me sienta desmotivado, ayúdame, Señor, con la disciplina que necesito para buscarte. Porque confío, Señor, en que tú renovarás mi petición sincera de avivar esta relación entre tú y yo, para que yo pueda volar como el águila nuevamente. Repito entonces, como resumen, los 7 puntos para reavivar mi vida espiritual.
Primero, reconocer la sequedad espiritual. Segundo, examinar las causas de la desmotivación. Tercero, volver a lo sencillo, a lo fundamental, a mi primer amor. Cuarto, renovar mi mente con la palabra de Dios. Quinto, buscar apoyo en mi comunidad. Sexto, encontrar gozo en el servicio en mi comunidad. Y séptimo, esperar en el Señor pacientemente. Amén y amén.